Feliz sábado. Qué privilegio estar aquí esta mañana. Qué lindo día nos ha dado el Señor. Fíjese que solamente llovió un poquito, creo que fue antier. Según entiendo, tuvieron mucho viento en el Camporí. Tumbó algunas carpas. Pero gracias a Dios que el pastor puede estar con nosotros hoy. A pesar de que tuvo que ausentarse del Camporí, de todos los conquistadores de esta iglesia y creo que de la otra también, que están allá disfrutando de un fin de semana con los conquistadores de toda la asociación, entiendo. Esta mañana vamos a concluir el tema que comenzamos en nuestro tema de anoche. Pero voy a hacer un repaso para beneficio de aquellos que no pudieron estar anoche, para entonces entrar en la segunda parte del tema. Pero antes queremos orar, así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a elevar una oración al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué gran privilegio el llamarte Padre, amén, el mejor Padre del universo. Padre que se preocupa por nosotros, un Padre que nos cuida, que nos alimenta, que nos sustenta. Te damos gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido y enredado. Pedimos que esa palabra nos hable claramente en nuestro estudio de esta mañana. Acompáñanos por medio del ministerio de tu Santo Espíritu. Abre nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. El punto central que trazamos en nuestro estudio de anoche es que a través de la historia de este mundo, siempre que se ha unido la iglesia con el poder civil, el resultado ha sido la persecución. Y anoche estudiamos dos periodos históricos a donde se demostró este punto, que cuando la iglesia se une con el poder civil, el resultado ineludible es la persecución. Estudiamos en cuanto a la iglesia apóstata de la época de Cristo, la iglesia judía, que estaba en apostasía. Quería matar a Jesús, es más, pronunció sentencia de muerte contra Jesús. Pero como iglesia no podían ejecutar la sentencia de muerte. Así que llevaron a Jesús a Pilato y con la ayuda del poder civil lograron matar a Jesús. Hablamos brevemente también de la iglesia romana. Durante los 1260 años, la iglesia romana de por sí no acababa con los mártires. Lo que hacía la iglesia romana era apelar a los poderes civiles de Europa y a través de los poderes civiles acabó también con los que discrepaban de sus prácticas y sus enseñanzas. Ahora, nosotros sabemos que este fenómeno se va a repetir con el pueblo de Dios al final de la historia. Sabemos que una vez más, la iglesia apóstata, la iglesia romana apóstata, junto con las iglesias protestantes apóstatas, van a unirse con los poderes civiles del mundo para perseguir a un pequeño remanente que no está dispuesto de transigir en sus doctrinas y sus prácticas. Ese es el tema que vamos a trazar en nuestro estudio de esta mañana. Hablemos primero de algunas cosas que ocurrieron a partir del día del Pentecostés. Ustedes saben que Dios derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia en el Pentecostés. Y Dios le dio a la iglesia, Cristo le dio a la iglesia una misión que cumplir. Y esa misión que cumplir iba acompañada del poder del Espíritu Santo.
Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y el versículo 8, a donde se describe esa misión que le dio Cristo Jesús a su iglesia. Hechos 1 y el versículo 8. Aquí dice Jesús a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué iban a recibir? Poder. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el propósito del poder? ¿Saltar en la iglesia? ¿Rodar en los pasillos de la iglesia? No. ¿Cuál era el motivo de recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál era la consecuencia? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibieron poder del Espíritu Santo para poder proclamar ¿qué? El Evangelio de Cristo. Y Dios le dio a la iglesia una espada para cumplir su misión. Noten Efesios 6 y el versículo 17. Efesios 6 y el versículo 17. Dice allí, en un texto muy bien conocido: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál espada le dio Dios, le dio Cristo a la iglesia? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo usa la iglesia la espada del Espíritu? La usa haciendo lo que yo estoy haciendo ahora, predicando la palabra. Y cuando se predica la palabra, cual espada aguda, penetra hasta el partir del cuerpo, el alma y el espíritu, y convierte a los seres humanos. Es decir, la espada que Cristo le dio a la iglesia fue la espada, la palabra de Dios, acompañada del poder del Espíritu Santo. Dios nunca le concedió a la iglesia la espada del poder civil. Solo la Biblia, para predicarla con poder, para cambiar corazones y así cambiar la conducta de la gente teniendo un corazón nuevo. El Señor Jesucristo dijo algo muy interesante. En Mateo 10, 34 al 39, Jesús dijo algo muy extraño. No suena como si fuera Jesús, porque la Biblia nos dice que Jesús es el príncipe de paz. Cuando Jesús nació, los ángeles cantaron paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Jesús es el que trae paz. Pero aquí encontramos lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Está hablando Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Wow! Está raro eso. Ahora, ¿quién iba a usar la espada? ¿La iglesia iba a usar la espada o la espada se iba a levantar contra la iglesia? Ahí está el punto. Cuando se predica el evangelio, se levanta ¿qué cosa? La espada contra la iglesia. Es otra espada. En un momento vamos a ver que esa es otra espada. No es esta. Otra espada se levanta contra la iglesia. Ya vamos a hablar sobre esa espada. Sigue diciendo Jesús: porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Oye, pero Jesús no viene a traer unión, pues. Unidad. Aquí dice que trae división. En vez de paz, ¿trae qué? La espada. Sigue diciendo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y luego Jesús advierte: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Permítame darles un ejemplo de esto. Yo tuve el privilegio de enseñar teología por 6 años en la Universidad Adventista de Colombia, en la ciudad de Medellín. Un día estaba yo sentado entre clases y vino uno de mis alumnas y empezamos a hablar. Y ella me contó cómo llegó a estar allí en la universidad. Resulta que ella vivía en un pueblo, no en Medellín, en un pueblo de Colombia, y hubo una campaña evangelística, se hizo promoción, y ella, aunque era católica, toda la familia era católica, ella decidió asistir a las reuniones sin el conocimiento de sus padres. Asistió a la serie de conferencias, aceptó el mensaje y tomó su decisión de bautizarse y unirse a la iglesia adventista. El evangelio la había impactado, había alcanzado su corazón, había traído conversión, y ahora ella sentía que debía manifestar públicamente el cambio en su vida siendo bautizada. Regresó a su casa y le dijo a sus padres: yo he estado asistiendo a un ciclo de conferencias de la iglesia adventista, estoy convencida de que el mensaje que ellos predican es el mensaje bíblico, y yo he tomado la decisión de bautizarme. Los padres le dijeron: si tú te bautizas en esa iglesia, ya tú no eres nuestra hija, te vamos a echar de la casa. Ustedes conocen otros casos semejantes a estos, indudablemente. Ella dijo a sus padres: yo los respeto a ustedes, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, pero hay un servicio y una honra mayor que esa, y es que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque yo los amo a ustedes, mi amor para con Dios es mayor. Así que se bautizó. Fue a la iglesia y se bautizó. Cuando regresó a la casa, todas sus pertenencias estaban afuera de la puerta de la casa. Y el papá se encontró con ella y le dijo: vete de aquí, ya no eres nuestra hija, no queremos verte más. Así fue que ella vino a parar a la Universidad Adventista en la ciudad de Medellín. Es una ilustración clara de este pasaje. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, trajo conversión a su corazón. Pero como resultado se levantó la otra espada de persecución contra ella. A eso se refirió Jesús. Que cuando se predica el evangelio con poder, cuando se usa la espada penetra, y el resultado es que los que no quieren aceptar la palabra inmediatamente levantan la espada de persecución contra los que aceptan el mensaje. Ahora hablemos un poco de la otra espada perseguidora. Vamos al libro de los Romanos, el capítulo 13 y el versículo 1 al 10. Ustedes recuerdan, hermanos y hermanas, que anoche dijimos que la ley de Dios se compone de ¿cuántas partes? Dos grandes partes. Los primeros 4 mandamientos definen nuestra relación con Dios, nuestra responsabilidad para con Dios. Los últimos 6 describen nuestra responsabilidad para con ¿quiénes? Para con nuestros semejantes. Yo pregunto, ¿el poder civil puede entrometerse con los primeros 4 mandamientos? No, porque esa es mi responsabilidad con Dios. El poder civil no puede tener nada que ver con los primeros 4 mandamientos. Si yo quiero arrodillarme y adorar este púlpito, el poder civil no me puede decir que no puedo. Tengo que arreglármelas con Dios. Si yo quiero hacer imágenes e inclinarme ante las imágenes, el poder civil no puede decir que yo no puedo hacer eso. Porque el asunto de la adoración le pertenece a Dios. El poder civil no puede tener nada que ver con eso. Si yo quiero abusar del nombre de Dios, el poder civil no puede entrometerse con eso, porque el problema es entre mí y Dios, no con el poder civil. Y si yo quiero guardar el sábado o el domingo o cualquier día de la semana, el poder civil no me puede decir que yo no puedo hacerlo, porque el día de reposo le pertenece a Dios.
Los primeros mandamientos le pertenecen exclusivamente a Dios. El poder civil no puede tener nada que ver con los primeros 4 mandamientos. Pero el poder civil sí puede tener que ver con los últimos 6. Yo pregunto, ¿es la función del poder civil proteger a los padres de hijos abusivos? Sí, señor. ¿Es responsabilidad del poder civil proteger la vida de los ciudadanos para que alguien no mate a otro? Sí, señor. ¿Es responsabilidad del poder civil proteger el matrimonio? No lo hace muy bien. Pero sí es la responsabilidad de proteger el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Es la responsabilidad del poder civil proteger la propiedad, castigar al que le roba a otro? Sí, claro. ¿Es responsabilidad del poder civil proteger la reputación de una persona? Sí, porque si alguien habla mal de mí, yo lo puedo llevar a un tribunal y se puede hacer rectificación. Es decir, los últimos 6 mandamientos describen mi relación con mis prójimos. El poder civil tiene jurisdicción allí, pero no con los primeros 4. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, Dios le ha dado al poder civil la espada para hacer cumplir los últimos 6 mandamientos civilmente. Vamos a leer Romanos 13, 1 al 10, y ustedes lo van a ver. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Los gobernantes, ¿verdad? Poder civil. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció el poder civil? ¿Es un asunto humano nada más o Dios estableció el poder civil? Dios fue. Sigue diciendo en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, el que se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, nuevamente, son gobernantes. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Quiénes son los que tienen que tener miedo al gobierno? Los que desobedecen las leyes del gobierno. Los que obedecen las leyes no tienen la razón para temer. Así que dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios el poder civil para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva. El poder civil también tiene su espada, ¿sí o no? ¿Cómo usa el poder civil la espada? Si una persona es ladrona, va a parar a la cárcel. Si una persona está metida en el narcotráfico y acumula mucho dinero y no muchas posesiones, el gobierno se los confisca. Y en algunos estados, si la persona mata a otra persona, le ejecutan la sentencia de muerte. Así es que usa el poder civil la espada. Cuando se desobedece las leyes del poder civil, el poder civil usa la espada para castigar esas violaciones. Sigue diciendo en el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar ¿a quién? Al que hace lo malo. Por lo cual también es necesario estarle sujetos. Está escribiéndole a cristianos, dice Pablo, debemos obedecer las leyes civiles, dice el apóstol Pablo. Y luego dice, no solamente por razón del castigo, es decir, debemos estarle sujetos al gobierno, no solamente por razón del castigo, es decir, no solamente porque tenemos miedo de que el poder civil nos vaya a usar la espada para castigarnos. Es decir, llegamos a un semáforo y decimos, uy, mejor me paro en el semáforo porque si no me dan un ticket. ¿Ve? Esa no es la razón principal. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque es lo correcto. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Saben cómo yo miro un semáforo? Cuando yo veo un semáforo, y ustedes dicen que eso es ridículo, yo no lo pienso así, pero yo sí. Cuando yo llego a un semáforo en rojo, yo digo, me voy a parar.
Porque si me paso, choco y puedo matar a alguien. Pensando en los demás, no en el ticket que me van a dar a mí. Versículo 6. Pues por esto también pagáis los tributos. ¿Por qué pagamos taxes? Para que el gobierno haga su trabajo e imponga las leyes civiles. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, así debemos tratar a los poderes civiles. Pero ¿cuál es la jurisdicción del poder civil? ¿Será que el poder civil puede implementar y obligar a la gente a guardar los primeros 4? No, sigamos leyendo. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Con qué tabla de la ley tiene jurisdicción el poder civil? Con la segunda tabla. Y luego, por si acaso alguno no lo entiende, el apóstol Pablo va a citar los mandamientos, los últimos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La jurisdicción del gobierno tiene que ver con la segunda tabla, no con la primera tabla de la ley. El poder civil no puede tener nada que ver con los primeros 4 mandamientos. Si yo quebranto esos mandamientos, el poder civil no me castiga. Tengo que rendirle cuentas ¿a quién? A Dios, porque esos mandamientos son los que describen mi relación con Él. ¿Está claro? Ahora yo pregunto, ¿un cristiano debe guardar la ley porque la ley existe? Sí. Pero tiene una motivación mayor. ¿Por qué nosotros no robamos? Porque me pueden echar a la cárcel. ¿Por qué no cometemos adulterio? Porque el esposo con la que adulteré me puede matar. ¿Esa es la razón? No, los cristianos sí obedecen las leyes, pero tienen una motivación más profunda: el amor al prójimo. Así que Pablo dice, debemos estar sujetos porque es la ley, pero el cristiano tiene una motivación superior, que es amar al prójimo. Ahora, cuando la apostasía entró a la iglesia, primordialmente en la época de Constantino el Grande, la iglesia se unió con el poder civil y empezó a usar el poder civil para imponer las observancias religiosas de la iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles es muy interesante esto. No hay ni un vestigio de evidencia de que la iglesia haya usado el poder civil para adelantar la obra de Cristo. ¿Han leído ustedes el libro Hechos de los Apóstoles, los 28 capítulos? ¿Hay alguna referencia en el libro de Hechos donde los cristianos o los apóstoles apelaron al poder civil para ayudar en el crecimiento de la obra? ¿Le dijo alguna vez el apóstol Pablo, mire, maten a ese porque no acepta el cristianismo, porque es un pagano? No, ni un vestigio de que la iglesia haya usado el poder civil para cumplir su misión. La espada del poder civil. ¿Qué espada usaba la iglesia? La iglesia usaba tan solo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero escuchen bien, repetidas veces en el libro de Hechos, la iglesia apóstata judía apelaba a las autoridades romanas para perseguir a los cristianos. Notemos un ejemplo. Hechos 12, 1 al 3. Hechos 12, 1 al 3. Solo un ejemplo. Y yo tengo aquí más de 20 referencias en el libro de Hechos a donde los judíos, la iglesia apóstata judía, los líderes primordialmente, tratan de convencer a los romanos de que encarcelen, persigan y maltraten a los cristianos. La iglesia apóstata tratando de usar el poder civil para perseguir a los cristianos. Dice en Hechos 12, 1 al 3, en aquel mismo tiempo el rey Herodes
echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes era un gobernante civil, ¿sí o no? ¿Por qué lo hizo? Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y ahora escuchen esto. Y viendo que esto había ¿qué? Agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué hicieron los judíos después del día del Pentecostés? Lo mismo que habían hecho con Jesús. Usaron a Pilato, el gobernante civil, para matar a Jesús, porque Jesús no concordaba con sus prácticas y sus enseñanzas. Después del Pentecostés siguieron sus malas costumbres, usando al poder civil de Roma para perseguir a los que estaban usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Elena White, en El conflicto de los siglos, página 496, escribió algo muy interesante en cuanto a lo que sucedió con la iglesia primitiva y cómo los judíos y la iglesia romana se unieron con el Estado para perseguir a los fieles. Dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. ¿Qué sucedió? Cuando la iglesia primitiva se corrompió, se apartó de la sencillez del evangelio y adoptó costumbres y ritos paganos, ¿qué perdió? El espíritu y el poder de Dios. Y por lo tanto, ahora ¿qué hace la iglesia? Sigue diciendo, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. ¿Cuándo busca la iglesia el apoyo del poder civil? Cuando pierde su poder y cuando pierde el espíritu. Sigue diciendo esta cita. El resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él, del Estado, para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Y ahora ella dice que esto se va a repetir. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, es decir, una imagen del papado, de lo que fue el papado, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia sencillamente significa que en los Estados Unidos se va a hacer un reflejo del papado. Lo que distingue al papado es la unión de la iglesia con el Estado. Para ver una imagen en los Estados Unidos tiene que unirse la iglesia con el poder civil. Esa es la imagen de la bestia. ¿Están entendiendo? Es decir, cuando en los Estados Unidos se una la iglesia con el Estado, va a suceder lo que sucedió con Jesús y lo que sucedió con Juan Hus y otros durante las edades oscuras de la historia de la iglesia. Y es porque la iglesia ha perdido el espíritu y el poder y ha adoptado prácticas mundanas. Y esta es una advertencia para nosotros los adventistas también, no solo para las iglesias protestantes apóstatas. Nosotros estamos en peligro también de esto. Ahora, permítame regresar un momento a la historia de los últimos días de Jesús. Jesús fue llevado por la iglesia apóstata judía, por los líderes primordialmente, ante el pretorio de Pilato, ante el poder civil. Y Pilato pronunció 3 veces que Jesús no era culpable, que Jesús era inocente, no había cometido ningún delito. Y cuando Pilato estaba deliberando si entregar a Jesús o no entregar a Jesús, el Señor le mandó un mensaje milagroso de su esposa. Esposos, escuchen a sus esposas, siempre que el consejo sea bueno.
Y hay muchas mujeres en la Biblia que dieron buenos consejos a sus esposos. También hay algunas que no fueron tan buenas consejeras, como Jezabel, por ejemplo, y Salomé, etc. Ahora, en Mateo 27, 19 encontramos estas palabras. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Dios me ha dado un sueño y ha dicho: no toques a este hombre. Una advertencia de Dios al poder civil que no hiciera lo que quería la iglesia apóstata. Note Mateo 27 y el versículo 20 y luego el versículo 24, cómo reaccionó Pilato. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, es decir, a sus miembros. Los ministros persuadieron a sus miembros de que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y el versículo 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. A Pilato Dios le dio el mensaje: no uses el poder civil de Roma por influencia de la iglesia apóstata para matar a este hombre. Yo pregunto, ¿Dios le da el mismo mensaje a los poderes civiles del mundo hoy? Esta historia le habla directamente a los gobernantes del mundo de hoy. No tenga nada que ver con ese remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No los toquen. Jesús, el remanente fiel, perseguido por una unión de iglesia y Estado, martirizado. Al final de la historia sabemos que va a ocurrir otra vez lo mismo. La iglesia o las iglesias apóstatas se van a unir con los poderes civiles del mundo para perseguir al pequeño remanente de Dios que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora quiero trazar un poquito el tiempo de angustia por el cual pasó Jesús. Y voy a empezar mencionando algo que sucedió cuando por primera vez entró el pecado al mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor Jesucristo entró 3 veces ante la presencia de su Padre para pedirle permiso al Padre que lo dejara venir a redimir a la raza humana. Quiero leerles ese pasaje, es un tanto largo, pero muy significativo. Primeros Escritos, páginas 126 y 127. El cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la raza de Adán debía morir. Vi entonces al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: está en una conversación íntima con el Padre. La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. Es decir, está Jesús con el Padre conversando y los ángeles están afuera a la expectativa. 3 veces, noten el número importante, 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. Y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y turbación, y resplandecía de amor y benevolencia inefable.
Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que él había estado intercediendo con su Padre y había obtenido permiso de dar su vida como rescate de la raza humana y de tomar sobre sí la sentencia de muerte, a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón. Para que por los méritos de su sangre y su obediencia a la ley de Dios obtuviese el favor del Padre y volviese al hermoso huerto del cual había sido expulsado. Entonces volvería a tener acceso al fruto glorioso e inmortal del árbol de la vida, cuyo derecho había perdido. Y ahora fíjense lo que dice. Entonces se llenó el cielo de inefable júbilo. El coro celestial entonó un cántico de alabanza y adoración. Tocaron las arpas y cantaron con una nota más alta que antes, por la gran misericordia y condescendencia de Dios al dar a su amado Hijo para que muriese por una raza rebelde. Expresaron alabanza y adoración por el abnegado sacrificio de Jesús, que consentía en dejar el seno de su Padre y escoger una vida de sufrimientos y angustias y morir ignominiosamente para poder dar vida a otros. 3 veces Jesús entró y le rogó a su Padre: Padre, déjame ir para tomar el lugar de los seres humanos, para morir en lugar de los seres humanos. Saben que la hermana White dice que fue una lucha para el Padre entregar a su Hijo. A veces nosotros pensamos que Dios es un personaje que no tiene sentimientos ni nada, se sienta en su trono, no mueve ni un dedo y que no siente. La hermana White dice que fue una lucha para el Padre estar dispuesto a entregar a su Hijo. 3 veces el Hijo tuvo que pedirle al Padre: por favor, Padre, déjame ir. Y la 3ª vez el Padre dijo que sí. Pero ahora necesitamos entender cuando se implementó el plan, porque una cosa es ver el plan desde allá y otra cosa estar pasando por el plan. En el huerto de Getsemaní, nuevamente Jesús está en comunión con su Padre. Y 3 veces le dice a su Padre, ¿qué cosa? Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. En el cielo había dicho: déjame ir, y ahora dice: si es posible, déjame escapar. Porque una cosa es verlo intelectualmente desde allá y otra cosa es estar pasando por la experiencia. ¿Cuál fue la causa del sufrimiento de Jesús? Escuchen esta cita extraordinaria en el Deseado de todas las gentes, el capítulo del Calvario. Escuchen que los enemigos de Jesús no eran solamente los líderes religiosos y las muchedumbres usando a Pilato. Había algo más profundo que causó toda la agonía de Jesús. Dice la sierva del Señor: el gran enemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes y príncipes. Los sacerdotes, los príncipes, los fariseos y el populacho empedernidos estaban confederados en un frenesí satánico. Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles, estaban cumpliendo sus órdenes. Es decir, los líderes y las muchedumbres estaban completamente poseídas por demonios. Y cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, ya los ángeles no cantaron. Cuando Jesús les reveló el plan, dijeron: ¡ay, qué bueno! Y todos alabaron. Pero cuando Jesús estaba pasando por el plan, no cantan. En el Deseado de todas las gentes, página 642, la sierva del Señor explica: los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo, ningún arpa vibraba.
Casi podemos captar al reflexionar sobre esto cómo habrá sido eso. Y mientras Jesús pasaba por esta tribulación, por este tiempo de angustia, donde se unió la iglesia con el poder civil para acabar con la vida de Jesús porque no concordaba con sus doctrinas y prácticas, Jesús se sintió separado de su Padre y temía que la separación iba a ser eterna. En el Deseado de todas las gentes, página 701, la sierva de Dios explica en el Getsemaní con fieras tentaciones. Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Es decir, el Señor Jesucristo sintió que nunca más iba a ver el rostro de su Padre. Así se sentía. ¿Por qué es que Jesús de todas maneras venció? Aunque él sentía que nunca más iba a ver a su Padre, que la carga de pecado que estaba llevando, que le fueron imputados esos pecados, era tan grande que nunca más iba a ver el rostro de su Padre. ¿Por qué Jesús de todas maneras siguió adelante y venció? Por la sencilla razón de que Jesús no se guiaba por sus emociones, sino por las promesas de su Padre. Su Padre le había dicho: si tú eres fiel en cumplir la misión, yo te voy a llamar del sepulcro y vas a poder traerte a todos tus hermanos y hermanas para acá. Y aunque Jesús se sentía separado, agonizó, temió que nunca iba a ver el rostro del Padre, Jesús dijo: pongo a un lado mis emociones y mis sentimientos y sencillamente creo en las promesas de mi Padre. Esa será la experiencia del pueblo de Dios al final de la historia, porque vamos a sentirnos como Jesús. Ya vamos a ver eso en el tiempo de angustia. Cuando la iglesia se une con el poder civil para atacar al remanente que guarda los mandamientos de Dios, vamos a pasar por una experiencia similar. Lean el capítulo, el tiempo de angustia. Y usted dice: bueno, pastor, ¿el Padre llamó a Jesús del sepulcro? Sí, Señor. ¿Acaso Jesús no salió del sepulcro por la vida que estaba en él? Sí, Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él, pero porque el Padre le dio permiso de tomar la vida que estaba en él. Vamos a Juan 10. Para que ustedes vean esto, la importancia de leer todo el texto con cuidado. Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice aquí, oye, qué linda esa sinfonía que oigo aquí. Las páginas de la Biblia, como si hubiera pasado un viento por acá. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder. Esa traducción no es correcta. Poder es la palabra exusía. La palabra poder es dunamis. Esa no es la palabra que está aquí. La palabra exusía significa autoridad. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Por qué tenía Jesús autoridad para poner su vida y volverla a tomar? Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le dijo: si eres fiel, te voy a llamar del sepulcro y tú vas a salir del sepulcro por la vida que está en ti mismo. Pero el Padre tenía que llamarlo. Y así fue que después del tiempo de angustia viene la victoria. Muy temprano, el primer día de la semana, y esta tarde vamos a hablar del primer día de la semana. Las iglesias dicen: Jesús resucitó el primer día, por eso el primer día es santo. De eso vamos a hablar en el primer tema de esta tarde. No se lo pierdan, porque vamos a ver que en realidad el día importante no es el primer día. El día importante es el día antes del primer día. Se lo voy a demostrar bíblicamente.
Vamos a tratar varios argumentos que se usan para tratar de comprobar que el domingo es el día especial de reposo. Argumentos que posiblemente no han escuchado antes. Así que muy temprano, el primer día de la semana, descienden 2 ángeles del cielo. Uno de ellos remueve la piedra, se sienta encima de la piedra, el otro se para delante del sepulcro y con una voz de trueno que hizo sacudir la tierra, dijo: ¡Oh Hijo de Dios, tu Padre te llama! Óigame, en ese instante sale Jesús, ya se había quitado los lienzos. Sale Jesús y dice: yo soy la resurrección y la vida. Después del tiempo de angustia, vino la liberación. Ahora vamos a ver por unos momentos, antes de terminar, la experiencia por la cual va a pasar el pueblo fiel de Dios. Juan 16, 1 al 3. Vamos a leer solo el 1 y el 2. Juan 16, 1 y 2. El Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Cómo le decimos a las sinagogas hoy? Iglesias, muy bien. Algunos dicen: pero esto está hablando solamente a los discípulos. Os expulsarán de las sinagogas. Eso no tiene nada que ver con el tiempo del fin. Pero todo lo que Jesús dijo en Juan 14 al 16 se aplica no solo a los discípulos, sino a nosotros también. Jesús le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, vendré otra vez y os recibiré a mí mismo. Significa que Jesús solamente va a recibir a los 12. Todo lo que dice esos capítulos, sí, lo habló a los discípulos, pero se aplica a todos los creyentes. Así que dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Iba a continuar la persecución? Sí. Y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Ahora escuchen esta cita extraordinaria que les voy a leer. Lamentablemente no está en ninguna fuente en español, yo la traduje, viene de la Review and Herald, abril 14, 1896. Ustedes se van a dar cuenta aquí que esta cita es prácticamente idéntica a lo que dijo la hermana White en cuanto a quienes estaban activos en los días finales de Jesús. Escribió lo siguiente: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. ¿Recuerdan la cita que leímos? Satanás, influyendo sobre los dirigentes, dice: las fuerzas de las tinieblas se unirán con los agentes humanos que se han entregado al control de Satanás, y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Se va a repetir la experiencia de eso? Sí, porque dice: se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. ¡Wow! Hermanos y hermanas, cuando el Señor retire su espíritu de esta tierra, Satanás tendrá total control sobre los impenitentes. Ahora Dios lo limita. Por eso es que este mundo no es peor desastre de lo que está. Pero cuando, la hermana White dice que cuando Dios retire su espíritu de la tierra, Satanás tendrá total control sobre los impenitentes. Este mundo será una selva. Si Dios no protegiera a sus hijos, no sobreviviría ninguno solo. Pero Dios va a ser el refugio de su pueblo. Quiero leerles otra cita del Espíritu de Profecía, también Review and Herald,
Abril 14, 1896, en el mismo artículo, la hermana White escribió: al acercarnos al final de la historia, Satanás obrará de una manera sutil. Empleará todo su poder engañador contra los sujetos humanos a fin de completar su obra de seducir a la familia humana. Tan engañosa será su obra que los hombres harán como hicieron en los días de Cristo. Y cuando se les pregunte: ¿a quién queréis que os suelte, a Cristo o a Barrabás?, el grito casi universal será: Barrabás, Barrabás. Y cuando se les haga la pregunta: ¿qué haré con aquel que llamáis el rey de los judíos?, el clamor nuevamente será: crucifícale. Cristo estará representado por aquellos que han aceptado la verdad y quienes identifican sus intereses con los de su Señor. El mundo se ensañará contra ellos de la misma manera que se ensañó contra Jesús. Una repetición. Sigue escribiendo: el mundo se ensañará contra ellos de la misma manera en que se ensañó contra Jesús, y los discípulos de Cristo sabrán que no se les tratará mejor que lo que fue su Señor. Pero Cristo identificará sus intereses con los de aquellos que lo han aceptado como Salvador personal. Cada insulto, cada reproche, cada acusación falsa contra ellos, por los que se apartaron su oído de la verdad para creer a las fábulas, recaerá sobre los culpables, quienes se lo hicieron a Cristo en la persona de sus santos. I'll cherish every moment, every day, for your love has lit my path in everywhere. In the tender touch of your hand, I find the strength to rise and stand. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day, for your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Yo pregunto, durante el tiempo de angustia, ¿el pueblo de Dios se va a sentir separado de Dios? Como que nunca van a ver el rostro de Dios. Escuche esta cita: conflicto de los siglos 776 y 676 y 677. Esto es el capítulo, el tiempo de angustia, que será nuestro Getsemaní. Hermanos y hermanas, ¿está nuestra fe tan arraigada en Cristo que ni el cielo, ni la tierra, ni el infierno, ni nada pueda sacudir nuestra confianza en Jesús? Tendremos que estar en esa condición. Significa que tenemos que cambiar nuestros gustos y nuestros hábitos por el poder del Espíritu Santo. La música que escuchamos regularmente, para afuera. Los programas de televisión que vemos, para afuera. Las películas, sí, porque hoy en día todo el mundo va al cine. Los adventistas, como que el cine ha tenido una conversión. Y el pastor Bora es un fanático porque él dice que hay que dejar todas esas cosas. Hermanos y hermanas, cuando nos entregamos a Cristo, esas cosas salen volando. No estamos diciendo elimínalas como un legalista, como hacían los fariseos. No, entrega tu corazón a Jesús y esas cosas se arreglan. Dice la sierva del Señor: mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas. Así como Jesús sintió separado porque estaba cargando los pecados por imputación, el pueblo de Dios se sentirá separado de Dios por los pecados que han cometido. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida.
reconocen plenamente su debilidad y su indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe y hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. La misma experiencia por la cual pasó el Señor Jesucristo. ¿Cómo venceremos? ¿Cómo venció Jesús? Mire, si Jesús se hubiera guiado por sus emociones, cae en un instante, porque se sentía separado de Dios. Pero Jesús no dependió de cómo se sentía. Jesús reclamó las promesas de su Padre. Y esas promesas están aquí. Y por eso Satanás trata de alejarnos de esto. Hace que nosotros dañemos nuestra mente con cosas emocionantes. Imagínense un niño que los padres lo que han hecho es darle papitas y cookies y cake y todas esas cosas. Y entonces el papá viene un día y en una mano tiene un donut y en la otra mano una zanahoria. ¿Qué va a escoger? ¿La zanahoria? Olvídese. Porque se ha adiestrado. El apetito es ese. En otras palabras, hay que cambiar el apetito. Así que el pueblo de Dios pasará por esta misma experiencia por la cual pasó Jesús, pero vencerá. Una vez yo tuve una hermana en una iglesia que yo pastoreé en Wyoming, que vino y me dijo: pastor, yo no siento que Dios me haya perdonado. Yo tengo este pecado que he estado cometiendo, no siento que Dios me haya perdonado. Y le dije: bueno, ¿te has arrepentido? Dice: sí. ¿Lo has confesado? Sí, lo he confesado, pero no me siento perdonada. Le dije: pero si te has arrepentido y lo has confesado, ¿cómo es que tus emociones te dicen que no te sientes perdonada? Dice: que no me siento perdonada. Le dije: mire, el perdón de Dios, el aceptarte el perdón de Dios, nada tiene que ver con la forma como tú te sientes. Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Créelo, no porque lo sientes, sino porque Dios lo dice. Así tendrá que vivir el pueblo de Dios. Quiero leer 2 citas para terminar. Los tiempos de apuro y angustia, conflicto de los siglos 6 y 79, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia, eso es ahora, les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. La otra cita, Review and Herald, abril 24, 1896. Los agentes de Satanás están aprovechando su última oportunidad para desarrollar ante el mundo, ante los ángeles y ante los seres humanos los verdaderos principios de sus atributos. Es decir, Satanás ahora está obrando para que a través de los
pueblo se revelen sus atributos. ¿Y el pueblo de Dios qué? Termina la cita. El pueblo de Dios debe ahora pararse como representantes de los atributos del Padre y el Hijo. Son los dos batallones. Así que, hermanos y hermanas, la amonestación que Dios me ha dado hoy en este sermón es que nosotros nos pongamos serios con el Señor. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia. Todas las señales lo indican. El mundo se está desbaratando. Nuestra propia iglesia está en proceso de desintegración. Riñas y peleas, problemas doctrinales. Nosotros debemos ser el pueblo que se une sobre la plataforma de la verdad. Un pueblo que vive diferente que el mundo. No nada más para ser diferentes, sino porque amamos a Jesús, queremos reflejar el carácter de Jesús. ¿Es ese tu deseo hoy? ¿Estás dispuesto de hacer los sacrificios de aquellas cosas que estorban nuestra relación con Dios? Si estás dispuesto a hacer eso, ponte de pie. Yo voy a orar por ti. Y voy a orar por mí también. Oremos. Padre Celestial, somos tan insuficientes, pecadores, sin ningún reclamo de tu misericordia. Pero tú nos amas y tienes misericordia no porque somos dignos, sino porque somos indignos. Oh Padre, gracias porque estuviste dispuesto a enviar a Jesús para quedar cicatrizado por los siglos de la eternidad. Gracias por ese gran amor. Padre, queremos responder a ese amor. Queremos nosotros también amarte por encima de todas las cosas. Queremos amar a Jesús por encima de todo. Quita de nosotros por tu poder aquellas cosas que estorban nuestra relación con Jesús. Aquellas cosas que impiden que tengamos una comunión plena, una confianza plena en Jesús como nuestro Salvador, y no solo nuestro Salvador, sino como aquel que nos da el poder para vivir vidas victoriosas. Prepáranos, Señor, para las grandes cosas que pronto ocurrirán en este mundo. Manténnos fieles en las peores circunstancias, por amor a Jesús. Gracias te damos por escuchar nuestra plegaria, la plegaria de tu pueblo, porque lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. ¿Pueden sentarse?